Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no se conformen, lea conmigo esta palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea que si no renovamos nuestro entendimiento, no comprobaremos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. Amén. Dice la Nueva Traducción Viviente también: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Hay una buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay buenos pensamientos de Dios para nuestras vidas. Amén. Amén. Y estamos hablando acerca de la renovación de la mente, amado hermano. Acerca de la renovación de la mente. Nuestras mentes necesitan ser renovadas para que cambie nuestra manera de vivir. ¿Cuántos quieren que sus vidas cambien? Que sus matrimonios cambien. ¿Cuántos quieren que su economía dé un giro? Amén. ¿Cuántos quieren ver la mano de Dios en su hogar, en su familia, en sus finanzas? A su nombre. Entonces es muy importante, amado hermano, que podamos nosotros realmente recibir esos cambios de parte de Dios en nuestras vidas. Pero esos cambios llegan no por el tiempo, llegan cuando cambiamos nuestra manera de pensar. La mayoría de los problemas que tiene el pueblo de Dios hoy en día es el pensamiento o la mentalidad. Las mentalidades, los tipos de pensamientos, a su nombre. Una de las cosas que Dios quiere trabajar mucho con el pueblo hispano es con la manera de pensar que tenemos muchas veces, de cómo nos miramos nosotros a nosotros mismos y cómo Dios nos mira. Por lo regular tenemos mentes atadas a miedos, atadas realmente a patrones, a creencias, a religiones, a cosas antiguas, amado hermano. Y lo más difícil para Dios en este tiempo no es que una persona reciba la vista, no es lo más difícil para Dios levantar a un muerto. Lo más difícil para Dios es cambiar la mentalidad de una persona. Eso es. Y en eso consiste la verdadera transformación de un cristiano de verdad. Cristianos hay muchos en el mundo, hermano, muchos, pero pocos con una verdadera mentalidad reformada, renovada. Amén. Porque cuando tú y yo no conocíamos de Dios, nuestro espíritu estaba muerto. Pero a causa de que le recibimos, nuestro espíritu recibió vida por la palabra. Y ahora hay una conexión con Dios. Pero aunque sentimos la palabra y sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas, aún hay áreas atadas en nuestra manera de pensar. Amén. Y una persona únicamente es tan libre como lo es su mente. Por eso hay personas que no son libres para adorar, libres para orar, libres para servirle a Dios. Porque hay luchas, hay batallas en sus pensamientos. A su nombre. Y tenemos que romper ese tipo de patrones, ese tipo de pensamientos que te hacen ser de una manera que tú no eres. A su nombre. Te hacen ser de una manera que tú no eres en realidad. La gente dice: es que yo así soy. No, así te formó el mundo. Así te formaron las malas palabras de tus padres, de las circunstancias en las que viviste, en lugares muy estrechos, en lugares de mucha limitación. A su nombre. Así te formaron las palabras de alguien, las circunstancias en las que viviste. Pero dentro de ti y de mí hay un tipo de persona diferente, creado según Dios. Por eso dice su palabra en cuanto a la pasada manera de vivir: despojaos. A su nombre. Yo no sé cuántos se quieren despojar de ese viejo pensamiento de perdedor, ese viejo pensamiento de fracaso, ese viejo pensamiento que nos lleva siempre a caer en el pecado, en el error. Yo no sé cuántos se quieren despojar de esa antigua vida. A su nombre. Yo no sé tú, pero con uno que agarre esta palabra me doy por servido. Alguien que diga: yo quiero ser diferente, yo quiero ser el hombre, la mujer, el joven,
en la jovencita que Dios quiere que yo sea. Y dentro de ti hay un hombre nuevo, hay una persona diferente, hay un hombre visionario, hay un hombre obediente, hay un hombre fiel, un hombre humilde, una persona sana, un matrimonio restaurado, una persona con una mente próspera, con una mente creativa. Dentro de ti hay alguien exitoso en las manos de Dios. Wow. Amén. Ese hombre nuevo es creado según Dios en la justicia y la santidad y la verdad. Ahí está ese hombre. Diga dónde, pastor. Hágase así. Ahí está ese hombre, ahí está ese joven, esa joven, ahí está. No la busque muy lejos. Ay, ¿será la hermana que está a la par? Sí, también. También, pero también tú. Ay, es que, pastor, usted no sabe de dónde yo soy. Usted tampoco sabe de dónde yo soy. Pastor, usted no sabe de dónde yo vengo. Usted tampoco sabe de dónde yo vengo. Usted no sabe, pastor, dónde yo vivía, dónde yo dormía. Usted tampoco lo sabe. A su nombre. Usted mira a un hombre predicando el día de hoy, pero este hombre que usted mira, nunca lo he contado en la iglesia, pero llegó a quedarse en lugares realmente, hermano, donde yo dormía, en lugares realmente afuera de las casas. Ahí me quedaba. Este hombre que usted mira predicando llegó a vivir o a estar o quedarse dormido en lugares de esos, afuera, en el frío. A su nombre sea la gloria. Pero soy lo que soy por la gracia de Dios, porque un día me dijo el Señor: tú no eres un miserable, tú no eres cualquier persona, tú eres un hijo mío y te voy a transformar y te voy a cambiar. A su nombre. Ahora, no llegué a tanto de ya estar viviendo en la calle pidiendo dinero, no. Pero llegaba tan mal que donde me agarraba la noche me quedaba. A su nombre. Pero mire, eso es lo importante. Eso es lo importante, que Dios puede agarrar de la calle a un adicto, a un drogadicto, y convertirlo en un ministro. Dígame si no es poder de Dios el transformar una vida. A su nombre. Yo sé que es poderoso cuando Dios le da vista a un ciego, cuando Dios levanta a un paralítico, pero para mí lo que más tiene poder no es eso. Lo que más tiene poder es mirar cómo llega la gente destruida, sin identidad, sin valor, fracasada, y después de un tiempo miran a la persona diferente, cambiada. Ya no es aquella mujer que realmente estaba atada a la depresión, sino ahora la miran como una sierva del Señor. Ya no es aquel matrimonio que vino con un matrimonio despedazado, ahora lo miran enseñando, dando conferencias. Dígame si no es poder de Dios. Eso no lo tiene la religión, eso lo tiene Cristo, eso lo tiene el pueblo de Dios. A su nombre. Entonces, eso es lo importante, amada iglesia, que haya una transformación en nuestras vidas, en nuestra manera de pensar, porque Dios quiere usarte. A su nombre. Dios quiere usar tu vida, amado hermano, para que seamos un testimonio verdadero a este mundo que tanto lo necesita. La gente ya está cansada de muchos cristianos, hermano, pero van allá afuera a hablar con ellos, con los cristianos. Se junta el cristiano y el mundano y empiezan a platicar, y no hay diferencia. No hay diferencia en el tipo de mentalidad. Ay, pues fíjate que está dura la cosa, ¿verdad? Está dura, sí, la migración. Y está dura, y los trabajos que se bajan. Y está dura, y andamos siempre en las mismas, ¿verdad? No, pues fíjate que sí, ahí está el cristiano con el mismo tipo de mentalidad. No, vamos a hacer una casita allá en Huachipilín, México, por si nos deportan. A su nombre. No, pues aquí en el trabajo con esto nos conformamos. Y una mentalidad muy conformista, sin anhelo de superación, amada iglesia. Estamos aquí. Y lo que Dios quiere cambiar precisamente es ese tipo de mentalidad. Que tengamos mentes estrechas donde todos lo hacemos chiquitito. Mira la casita, yo quiero una casita, quiero un carrito, tengo un dinerito. Dios quiere que tú cambies a un lenguaje, amada iglesia. No te acomodes a las cosas pequeñas, no te acomodes a las cosas pequeñas, porque vas a crecer, porque te vas a ensanchar, porque te vas a expandir. No te acomodes a la enfermedad, a su nombre. No te
conformes a vivir en ese estilo de vida. En tu hogar, en tu familia, hay un cambio para ti. No te conformes a siempre estar escaso. Hay bendición, hay multiplicación, hay crecimiento. No te conformes siempre a que te baje el trabajo, a que siempre estás de chalán. Dios te puede levantar y ponerte por delante, por cabeza. Ahora, dentro de nosotros está ese hombre o esa mujer, pero necesitamos dejar que Dios nos cambie nuestra manera de pensar, que Dios nos transforme a su nombre. Porque si tú y yo no dejamos que Dios nos cambie nuestra manera de pensar, vamos a parecer más esclavos que hijos a su nombre, pudiendo tener tantas cosas y bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, pero no las vamos a poder ver, no las vamos a poder recibir. Acuérdese que la gente con mentalidad vieja, que no renueva sus pensamientos, son personas que solamente miran las promesas, pero no las reciben, como el pueblo de Israel, a su nombre. Pero Dios quiere que tú y yo tengamos una mentalidad diferente, una mentalidad de conquista, a su nombre, una mente de conquista, una mente próspera, una mente bendecida. Estamos aquí. Ahora, hemos estado hablando acerca de la renovación de la mente. Ya vamos casi en la recta final, a su nombre. Y hemos estado mirando que para que haya una renovación en nuestra mentalidad, en nuestros pensamientos, también nosotros debemos de aprender a oír la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios. Porque ahí es donde viene el cambio, amada iglesia. El cambio no viene por escuchar al noticiero. El cambio no viene por escuchar al amigo, al vecino. Amén. No, por eso no viene el cambio. Por eso fíjate con quién te juntas, a quién le prestas tu oído. Estamos aquí. Pero lo bueno es que usted está en esta hora, aquí en este lugar, para recibir la palabra de Dios, a su nombre. Y miramos que el primer paso para dar una renovación en nuestra mente es escuchar la palabra de Dios, a su nombre. La palabra del Señor es la que nos cambia. La palabra de Dios es la que nos da identidad, amada iglesia, la que nos hace saber quiénes somos. Ahí dice la Biblia que tú y yo somos un pueblo apartado por Dios, un pueblo santo por el Señor, que somos real sacerdocio y que somos nación santa. Imagínate lo que dice la Biblia de ti y de mí, que somos reyes y sacerdotes, a su nombre, reyes y sacerdotes. ¿Cómo podríamos vivir todavía como por dioseros si ahora el Señor nos hizo reyes y sacerdotes? La Biblia dice que tú y yo somos embajadores del reino, a su nombre. No somos cualquier persona en la tierra. No se mire como cualquier persona, a su nombre. No se mire como chirroquero, como mecánico, como plomero. No se mire así, amado hermano. Eso está bien aquí en la tierra para sostenerse, pero usted es un embajador. La palabra te da identidad, te hace saber quién tú eres en las manos de Dios, a su nombre, iglesia. Es lo que necesitamos, porque la gente viene con miedo, con inseguridades, sin valor. Pero cuando llegas a un lugar donde se predica la palabra de Dios, ahí Dios te cambia el nombre, te cambia la circunstancia, te hace saber lo valioso que tú eres para Él. O sea que la palabra de Dios te da el consejo para ser un mejor padre, para ser un mejor esposo, una mejor esposa. Ahí Dios tiene el consejo exacto para que podamos vivir bien, a su nombre. La palabra de Dios nos da identidad, nos quita ese tipo de lenguaje negativo y empezamos a recibir la fe por medio de su palabra, a su nombre. Y miramos también que hay que sustituir los pensamientos viejos por pensamientos nuevos, a su nombre. Hay que sustituir pensamientos viejos, amén, pensamientos de derrota, de desánimo, pensamientos de enfermedad, y ahora cambiarlos a lo que dice la palabra de Dios. Por eso usted tiene que leer la palabra de Dios, amado hermano. Amén. Porque la palabra de Dios no es un libro común y cualquiera. La palabra de Dios contiene la verdad desde el principio hasta la eternidad. Aquí está escrito todo lo que Dios quiere que tú y yo sepamos,
A su nombre. No es un libro, son 66 libros. Es realmente, hermano, una biblioteca completa que Dios dejó para que tú y yo sepamos la verdad. Y cuando tú y yo conocemos la verdad nos hace libres. Libre de temores, libre de miedos, amado hermano. ¿Por qué anda la gente hoy con miedos, con inseguridades? Porque no conocen las promesas de Dios, la palabra de Dios. Pero cuando usted va a la palabra te infunde aliento, la palabra te infunde valentía. Su palabra dice, amado hermano, que Él estará contigo, que nadie te podrá hacer frente. La palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La palabra del Señor dice que caerán 1000 a tu derecha y 10,000 a tu siniestra, pero a ti no te llegará. Dios te guardará. El que confía en el Señor, el que se mete bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso, bajo el abrigo del Omnipotente. Mire lo que hace la palabra del Señor. Pastor, es cierto que anda ahí la migra. Si es cierto, te tengo noticia. Si es cierto, hermano, pero también es cierto que Dios acampa alrededor de su pueblo. También es cierto que Dios estará por nosotros. A su nombre sea la gloria. El que yo le sirvo me dijo: no te dejaré, no te desampararé, estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo. Cuando usted no conoce la palabra, ya no le aplaude a Dios, pero le tiemblan las rodillas. A su nombre. Estamos aquí. Tú y yo estamos seguros en Dios. Amén. No estamos seguros en lo que tenemos. No estamos seguros en los bienes que poseemos. Nuestra seguridad no está en el dinero ni en las cosas que poseemos. Nuestra seguridad debe de estar siempre en el Señor. Que yo conozco gente que tiene papeles y se los han quebrado, y los han agarrado y los han deportado. A su nombre. Pero también conozco gente que sin papeles va a migración y migración le dice que le van a dar papeles. A su nombre. ¿Habla o no habla? ¿Vive o no vive? Aquí está un testimonio. Este hombre se levantó y dijo: pastor, voy a ir a la migración. Le dije: wow, siervo, si vas, la mera verdad, yo no te voy a detener, porque esto es de fe a fe. Si tú le crees, ve. Y después me manda un mensaje: pastor, ya salí de la migración. ¿Cómo es posible que algunos los están agarrando y los están enviando a su país? Pero ¿cómo es posible que a otros les dicen: prepárate porque te voy a dar papeles? A su nombre sea la gloria, amada iglesia. Tú y yo no vivimos de lo que dice el gobierno. Tú y yo no vivimos de lo que dice el médico. Tú y yo vivimos ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh, hermano, esto está poderoso. O sea que hay que cambiar los pensamientos viejos, esos pensamientos de desánimo, de miedo. Una persona vino un día y me dijo: pastor, estábamos temblando de miedo, pastor. ¿Y sabe qué, pastor? Cuando usted empezó a predicar y empezó a hablar del miedo, pastor, como el Señor no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio, pastor. Y dijo: como que algo se arrancó de mi vida, pastor. A su nombre. Y ahora camino, pastor, con libertad. Ando para allá y ando para acá. Mientras antes estaba en la persiana: ¿quién será? ¿Quién será que me toca la puerta? A su nombre. Ahora puedo andar confiado, pastor. Eso es lo que hace una palabra que viene de parte de Dios. Te da seguridad, te da identidad, pueblo del Señor. Y vamos a estar hablando ya para ir terminando, amén. Para ir terminando. No sé si termine porque cada vez Dios me da más. Pero hay que confesar la palabra de Dios. Para que exista un cambio en tu vida, tienes que confesar. ¿Qué hice ahorita? Confesar la palabra de Dios. Se mencionaron más de 3-4 versos bíblicos. ¿Qué estamos haciendo? Confesando la palabra de Dios. Amén. Cuando tú y yo confesamos la palabra de Dios, estamos hablando las ideas de Dios. Wow, eso me impacta. Las ideas, ¿de dónde vienen las ideas? De los pensamientos de Dios. O sea que esta Biblia fueron ideas de Dios
pensamientos de Dios, amado hermano. Wow, ¿cómo conocemos la mente de que aquí están los pensamientos? Usted puede darse cuenta, pueblo, de lo importante que es leer la Biblia, porque aquí están las ideas del Señor. Aquí está repleto de promesas, de advertencia también a su nombre, para que tú y yo vivamos conforme está escrito en este libro, para que todo nos salga bien. Cuando tú y yo conocemos la palabra y la confesamos, cuando confesamos las ideas, los pensamientos de Dios, cuando empezamos a hablar como Dios quiere que hablemos, escuchen, nuestras palabras tienen mucho poder. Hay mucho poder. Una vez salen nuestras palabras de nuestras bocas, no vuelven a regresar. Por eso decía el pastor Adrián que hay 3 cosas que una vez se van, no regresan. Y una de ellas eran las oportunidades. Una vez se va la oportunidad, ya no regresa. A su nombre. Es como el pelito en la cabeza de un calvo. Lo arrancas, es difícil que vuelva a salir ese pelo. Amén. Entonces las oportunidades, hermano, el tiempo también, el tiempo una vez se va, no vuelve a regresar. Este día podrán haber muchos como este, 26, 27 de diferentes años, pero jamás volveremos a tener este día. Por eso este es el día, dice el Señor, en que nos vamos a gozar. Amén. Este es el día y la fecha donde Dios le va a poner fecha de caducidad a algo, donde Dios se va a glorificar en tu vida. Este es el día que hizo el Señor. Por eso cada día nos vamos a gozar y a deleitar en la presencia de Dios. Entonces la palabra el tiempo no vuelve a regresar. Y lo tercero, que una vez sale de nuestra boca no vuelve a regresar. A su nombre. Dice Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Wow, my God. O sea, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y hay mujeres cuyas palabras son como golpes de espada también. Sí, hermano. Porque hay hombres que no piensan para hablar, sino después de que hablan piensan lo que dijeron. ¿No ha visto esa gente que no la piensa para hablar? Y cuando hablan, lo único que hacen es destruir. Cuando mejor se hubiera quedado callada. Porque aún la persona necia, cuando calla, es tomado por sabio. Estamos aquí. Y la persona cuando habla sin pensar, hiere. El hombre cuando habla sin pensar, hiere. Por eso una mujer dijo: me hubieras dado una bofetada, Pancho. Dijo: ¿por qué? Porque la bofetada se me va a quitar el dolor en 3 minutos. Pero esas palabras, quiero que sepas que tengo un baúl donde estoy metiendo cada palabra que sale de tu boca. Ahí está, vieja gorda, fea, buena para nada, miserable. ¿Quién te va a querer? Wow. No, usted se ríe, pero así hay mucha gente aquí que vinieron con ese tipo de pensamiento, ese tipo de mentalidades. A su nombre. Por eso ya ahorita que el Señor les dice que valen, como que a veces hasta le suspiran, hermano. Amén. Y eso es lo que hace Dios, nos da identidad, nos da valor. Estamos aquí, amada iglesia. Entonces las palabras que salen dice que son como golpes de espada. La palabra tiene un poder muy grande, amado hermano. Muy grande. Acuérdese que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Él es espíritu, nos hizo espíritu. Pero la Biblia dice que Él por la palabra le dio vida. Y la creación se hizo por la palabra. A su nombre, por la misma palabra se sostiene el universo completo. Por la palabra de Dios. Una palabra puede cambiar el rumbo de tu vida. Una palabra puede cambiar la situación que dice el médico. Una palabra que salga de la boca de Dios puede cambiar tu situación esta noche. Por eso tú tienes que venir expectante a lo que Dios te puede hablar. Tú tienes que venir con hambre para lo que Dios te quiere profetizar. Una palabra en tu vida va a cambiar tu situación esta noche. Gracias, Señor. Y así como Dios nos enseña que la palabra tiene poder, también nosotros nos enseña que lo que tú y yo hablamos tiene poder. Tiene poder.
Entonces la Biblia dice que las palabras, que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y también dice, mas la lengua de los sabios es medicina. Amén. O sea, que quiere decir que hay palabras que hieren como espada y hay palabras que sanan como medicina. ¿Estamos aquí? O sea, también palabras que te pueden bendecir. Hay palabras que te afirman. Hay palabras que te motivan. Hay palabras que te animan. Hay palabras que te bendicen. Estamos aquí. Tú tienes que saber para qué vas a usar tu boca. Estamos aquí, amada iglesia, porque de esa boquita, de ese pequeño miembro, pueden salir bendiciones o pueden salir maldiciones. Estamos aquí. Muy importante que el pueblo entienda esto, porque necesitamos cambiar nuestro lenguaje y aprender a confesar lo que Dios quiere que hablemos. Estamos aquí. Escucha Proverbios 18:21. Proverbios 18:21 dice: la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y diga conmigo: y el que la ama comerá de su fruto. Amén. O sea que hay frutos en los cuales estamos hoy comiendo. Amén. Que fueron producto de nuestras palabras. Estamos aquí. Si probablemente estás en una situación en la que no encuentras salida, tienes que fijarte qué puerta abriste con tu boca. Tienes que fijarte si hubo queja, si hubo murmuración. Le dije que aquí se iban los amenes. A su nombre. Tienes que entender eso, amado hermano, que los frutos que obtienes hoy son producto de lo que ha salido de tu boca. Estamos aquí. Por eso dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. A su nombre. O sea que, bueno o malo, hay personas que están ahora mismo en enfermedad, en miseria, en derrota. Hay personas, amado hermano, que están en esta condición por la clase de palabras que soltaron sus bocas. Hubo murmuración, hubo queja, críticas, odio, resentimiento, falta de perdón, negatividad. A su nombre, un lenguaje muy negativo. Estamos aquí. Pero también, amada iglesia, hay personas que están bendecidas. Pregúnteme por qué, pastor. Porque también ese fue el fruto de sus palabras. A su nombre. Todo lo que tú y yo hablamos, amado hermano, tiene un poder. Hay un dicho en el mundo que dice que las palabras se las lleva, pero no es cierto que la palabra se la lleva el viento. La palabra no se la lleva el viento. Estamos aquí. Estamos aquí, iglesia. Por eso tienes que leer Biblia y dejar de andar escuchando los dichos del abuelo. Estamos aquí. La palabra no se la lleva el viento. A su nombre. Las palabras, cuando salen de nuestra boca, tienen un gran peso en el ámbito espiritual. Cuando una palabra sale de tu boca, esa palabra lleva un poder de vida o de muerte. Por eso, cuando hay un padre que maldice a sus hijos, los hijos están atados por esa palabra. Pero cuando hay un padre que bendice a sus hijos, los hijos son bendecidos por esa palabra. Cuando un hombre bendice a su esposa, la esposa, jaló, es bendecida por esa palabra. Cuando la mujer bendice a su esposo, el esposo es bendecido por esa palabra. Cuando usted habla mal de la persona, critica, murmura, se queja, a su nombre. Cuando quizás no hay en la hielera, se queja, hay murmuración, hay queja. ¿Qué sale de su boca? El Dios al que le sirvo, mejor le sirviera mejor al mundo, o antes estaba mejor. A su nombre. Hay palabras que enlazan. Por eso dice el proverbista, capítulo 6, versículo 2. Dice: te has enlazado con los dichos de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. A su nombre. O sea, tú mismo te puedes amarrar a una palabra. Tú mismo te puedes condenar en una palabra. Tú mismo te puedes enlazar con una palabra. Por eso en el Antiguo Testamento no había firma quizás de algo que tenían que ser un contrato, pero la gente decía trato hecho, y quedaban amarrados con los dichos de su palabra. A su nombre. Se comprometían con los dichos de su palabra.
Hoy en día la gente no le pone mucho caso a eso, hermano. Amén. Pero yo soy de las personas que si yo llego a decir algo, procuro cumplirlo, porque mis palabras tienen peso. Cuando yo le digo algo a mis hijos, procuro hacerlo porque mis palabras tienen peso. Cuando yo hablo algo, procuro que se lleve a cabo, porque soy un hombre que entiende que la palabra tiene mucho peso. Amén. Entonces, amado hermano, es muy importante que entendamos el poder de la palabra que sale de nuestra boca. Lo que tú y yo confesamos, porque vamos a comer tarde que temprano de ese fruto. Amén. Vamos a comer frutos de amargura si hablamos de amargura. Vamos a comer frutos de rencor, de miseria y de enfermedad. Si eso es lo que sale de nuestra boca. Si usted le dice a su esposo que no sirve para nada, luego no se queje cuando tenga un esposo que no sirva para nada. A su nombre. Si usted dice soy gorda, soy chaparra, soy fea, nunca me voy a casar, luego no te quejes cuando te quedes forrando Biblia, porque así te vas a quedar. ¿Aló? Soy pobre, soy feo, nadie me quiere, voy a morir pobre. Bueno, así es tu condición. Yo no voy a poder con esta situación. Por eso comes del fruto que tú mismo plantas. Y luego, ay, ¿por qué Dios no me bendice? Dios te quiere bendecir, pero tus palabras pueden causar que tú seas bendecido o que tú seas maldecido. A su nombre. Entonces tenga mucho cuidado qué habla, qué dice, a quién le dice. Y cambie su vocabulario de hoy en adelante. Cambie su vocabulario. Estamos aquí. Por eso el proverbista dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. A su nombre. O sea que hay personas ahora mismo viviendo una vida que Dios no quiere que vivan, porque no han aprendido el poder que tienen las palabras en la boca. Pero por eso estamos aprendiendo. A su nombre. Dice Romanos 4:17. Habla una palabra para Abraham. Le dice que te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y luego dice que llama las cosas que no son como si fueran. El poder de declarar las cosas que no son, las puedes llamar a la existencia. Yo no sé si alguien puede entender eso. Pero tú puedes llamar cosas que todavía no pasan, las puedes llamar con tus palabras. Estamos aquí, pueblo. Esto no es magia, esto no es show, esto no es espectáculo. Pero si queremos que nuestras mentes sean cambiadas, entonces vamos a cambiar el lenguaje. Porque cuando cambies tu vocabulario negativo y empieces a hablar un lenguaje positivo, van a haber cambios en tu vida. Cuando empieces a cambiar lenguaje de enfermedad, va a haber sanidad en tu casa. Cuando empieces a cambiar un lenguaje de pobreza, de miseria y de escasez, va a venir la abundancia sobre tu vida. Por eso hay hombres que dicen: en este tiempo se me baja el trabajo. ¿Y qué acontece? Se le baja. Estos hijos no quieren nada con Dios, y esos hijos son rebeldes y se siguen. Wow, usted se da cuenta, amado hermano, cómo nuestras palabras pueden atar a una persona, cómo pueden enlazarnos a nosotros mismos. Estamos aquí. Pero aquí dice la palabra del Señor que en Romanos 4:17, llamarás cosas que no son como si fueran. A su nombre. Cuando tú y yo hablamos la palabra en concordancia con lo que Dios dice en su palabra, hay un gran poder. A su nombre. Por eso, a partir de este día, declárate como Dios te mira. Lee la palabra y ahí vas a encontrar que hay promesas de sanidad, hay promesas de prosperidad,
Hay promesas de bendiciones a su nombre. Si tú empiezas a declarar totalmente lo contrario a lo que el mundo dice, sino que te acoplas a lo que Dios dice, y aunque el hijo que está rebelde no quiere nada, pero empiezas a confesar lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué dice en su palabra? Recuérdame, pastor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. A su nombre sea la gloria. Empieza a declarar, pueblo de Dios. Empieza a confesar lo que quieres mirar por parte de Dios. Si tu esposo no quiere nada con Dios, amén, empieza a hablar de otra manera. Si tu padre no quiere nada con Dios, empieza a hablar de otra manera a como lo has hecho antes. A su nombre. Si la circunstancia no ha cambiado, empieza a cambiarla por medio de tus palabras. Yo necesito que alguien se conecte, porque mucha gente ora en el altar diciendo: Señor, cámbialo, transfórmalo. Pero cuando van a su casa, hermanos, sus palabras son pero bien diferentes a la oración que hicieron en la iglesia. Allá van y le dicen: marihuano, tomador, borracho, necio, no sirve para nada. A su nombre sea la gloria. Y lo estás atando más a cada palabra. Y no puedes estar orando una cosa y estar confesando otra cosa. Estamos aquí, pueblo del Señor. Esto es muy importante, porque a veces como que ya va a soltarlo el enemigo, pero ¿sabe qué pasa? De repente tu palabra lo vuelve a atar, lo vuelve a subyugar. Por eso yo le decía la vez pasada, amada iglesia, que un pastor me habló y me dijo: pastor, qué bueno que me contesta. Ya mire que ya no están en el otro lugar donde rentaban. Qué bueno, pastor, que ya no están ahí. Le dije: ¿por qué, mi hermano? Dice: no, pues es que la verdad que Terror es un terreno duro. Y yo me imagino que por cuanto es duro, tuvieron que dejar la iglesia. Me dijo: yo estuve pastoreando allá en el año del caldo. Amén. No sé qué año, pero me imagino que un año viejo. Y me dijo: y la verdad que era muy duro la ciudad. ¿Verdad que la gente no quiere, pastor? ¿Verdad que la gente no apoya, pastor? ¿Verdad que la gente...? Y le dije: no, varón, gracias a Dios ya no estamos ahí porque compramos otro lugar. Y gracias a Dios que la gente sí quiere, y la gente sí apoya, y la gente tiene hambre de oír la palabra de Dios. Y me dijo: ¿cómo le hace? Yo no sé, varón, pero yo confieso lo que Dios dice en su palabra. Y Él dice: crecerás, te multiplicarás, te ensancharás. Él me dice en Isaías 54: ensancha el sitio de tu tienda, tus cortinas, tu habitación, y no seas escaso, sino alarga tus cuerdas, ensancha tus estacas, porque te extenderás a la derecha y a la izquierda, y tus generaciones heredarán las naciones. Y me cortó. Me cortó la llamada. ¿Por qué? Porque a veces el mismo cristiano ata a la gente. El mismo cristiano, ya ni el brujo tiene ese trabajo de maldecir a la iglesia, de maldecir a la gente, de maldecir los pueblos. No es que el brujo agarre la cabeza de una gallina y se va a un cerro, hermano, y dice: maldita ciudad, y está ahí conjurando y echando pacto y de todo. No, hermano, el mismo cristiano va a evangelizar y dice: esta gente no quiere, esta gente está atada, esta gente está dura, esta gente está afanada, esta gente no quiere nada. Llama. Vaya a evangelizar. No, ya fui allá y no hay nada. Wow, yo digo: my God, qué brujería hay entonces en el pueblo de Dios, que le quitaron el trabajo a los brujos. Ellos se encargaban de maldecir y de cerrar los cielos para que no hubiera bendición. Y hoy el mismo cristiano: no, la iglesia no va a avanzar, la iglesia no va a crecer, la iglesia no va a prosperar. Amada iglesia, tenemos que cambiar ese lenguaje que ha estado atando, y hay que bendecir al pueblo de Dios. Terro es tierra fructífera. Terro, Texas, es tierra bienaventurada, es ciudad bienaventurada. Bienaventurada la nación que confía en su Dios. Y esta tierra Dios la bendice y va a seguir avanzando y se va a seguir ensanchando. Prepárate, porque va a venir avance y crecimiento a su nombre. Por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de hablar también. De hablar nuestro vocabulario.
Mientras tú sigas diciendo ese hombre no quiere nada con Dios, va a permanecer así, va a continuar así. A su nombre. Por eso una persona me dijo: pastor, yo muchos años pude haber regresado a la iglesia, pude haber llegado a la iglesia muchos años antes, pastor. Y le dije: ¿por qué no llegaste? Dice: porque mi esposa oraba por mí, pero en la casa usted no la conocía, pastor. Amén. Usted no conocía a la sierva, pastor. Pero ¿sabe cuándo yo vine a la iglesia, pastor? ¿Cuándo, hijo? Cuando yo miré un cambio en ella. Cuando yo miré modos diferentes, palabras diferentes, pastor. Allá parece que ni a Cristo tenía en su corazón. Por eso, hermano, hay gente enferma por el vocabulario que tiene. Yo nunca voy a sanar. Dicen: mi enfermedad. Mi enfermedad. O sea, es tuya, pues tuya. No tienen ni siquiera el valor de decir: esta enfermedad del diablo, échesela a él. Que le dé reuma a él. Que le dé dolor de espalda a él. Que los discos se le dañen a él. Mi Biblia dice que Él murió y que por sus llagas, pueblo del Señor, somos nosotros sanados. A su nombre, iglesia. Esto no es fantasía, esto no es filosofía, esto es palabra de Dios. Si hay algo que Dios me ha enseñado es a creer a su promesa, a su palabra. Su palabra me sustenta, me da paz, me da alivio. En momentos difíciles es su palabra. A su nombre. Estamos aquí. Y ese debe de ser lo importante. Tú y yo vivimos de la palabra de Dios, que sale de la voz de Dios, de la palabra, de su boca. A su nombre, amada iglesia. Estamos aquí. Por eso tenemos que cambiar y llamar las cosas que no son a la existencia. A su nombre. No te puedes acomodar ni acoplar a una realidad que ven tus ojos. A su nombre. Porque las realidades son las que nos impiden ver la manifestación de Dios. O sea, una realidad es que hay una enfermedad. Una realidad es que hay un familiar enfermo. Esa es una realidad. Y yo estoy en contra, lo he predicado y lo seguiré predicando. En contra de que hoy le preguntan al cristiano: ¿cómo estás? Y el cristiano dice: bendecido, prosperado y en victoria. Sí, porque así le han enseñado los pastores, a que digan bendecido, prosperado y en victoria. Pastor, que no es lo que usted me está enseñando. Espérate. Hay gente que dice bendecido, prosperado y en victoria, y los ratones están en huelga. Nada de prosperidad. Ahí están los ratones. Échame un queso. Los ratones están en huelga. Nada de prosperidad. Prosperado, bendecido, y anda ahí con la columna, la riuma. Y en victoria, y anda todo derrotado. En derrota. El diablo lo trae como pelota de básquetbol. A su nombre. No, hermano. Tenemos que entender qué cosa es una realidad. La realidad es que hay enfermedad. La realidad es que el hijo no quiere. La realidad es que el esposo está endemoniado. Esa es la realidad. Esa es la realidad. El diablo está ahí. Amén. La realidad es que en vez de ir para arriba, parece que va para abajo. Pero, amado hermano, lo que me encanta de la fe es que la fe no niega la realidad. La fe no niega la realidad. La fe pone a Dios y su palabra por encima de la realidad. Esta es la realidad, no hay, pero la verdad de Dios dice que va a haber. La verdad de Dios dice que va a haber sanidad. La verdad de Dios dice que va a romper las cadenas para que ese familiar sea libre. Levántese, mujer. Venga. A su nombre. Mire, amada iglesia, es que tú tienes que creer a la palabra de Dios. Estamos aquí, amada iglesia. Entonces, amado hermano, acuérdate que por encima de esa realidad hay una verdad.
Y yo creo a la verdad de Dios que está por encima de la realidad. Porque hay muchos cristianos fanáticos que dicen que está prosperado y en victoria y nada que ver. Pero yo soy del tipo de cristianos que no niego la realidad. Es cierto que estamos en guerra, pero vamos a ver victoria por parte de Dios. ¡Shama! Eso. Wow. Escucha, la fe pone a Dios y su palabra por encima. ¿Y qué es la fe? Diga conmigo, ¿qué es la fe, pastor? Ahora diga, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso llamamos las cosas que no son a la existencia. A su nombre, amada iglesia, le quiero meter un poco de fe a su corazón por medio de la palabra de Dios. Pero había una emisora de radio y una mujer habló al programa y dijo: ¿será que alguien me puede ayudar? Porque estoy necesitada. Y ya usted sabe que hay gente que en vez de mandar ahí algo, mejor pide. Gloria a Dios. Amén. Y dijo alguien por ahí, dijo: esta señora tiene necesidad y está pidiendo a una emisora cristiana. Como ningún cristiano le gusta ver por los demás, y más bienaventurado es dar que recibir, y esto parece que les habla Dios y se le va por otro oído, se les sale y no están dispuestos a dar. Dijo aquel satanista: iré yo y le diré de parte del diablo y no de parte de tu Dios. O no de parte de un cristiano, sino un satanista que adora al diablo. Agarró y compró lo mejor en la tienda y se dispuso a llevarle carne y de todo ahí, hermano. Y le toca la puerta y le dijo: señora, ¿usted habló al programa? Sí. Pues yo lo escuché. Y usted le pidió a los hermanos que le ayudaran en su necesidad. Quiero decirle que no fue ningún hermano. Yo soy miembro de una secta satánica y el diablo le envía esto. Oh, gracias. Dígale al diablo que gracias, porque aun cuando Dios bendice, hasta el diablo le obedece. Hasta el diablo le obedece. A su nombre, cuando Dios va a bendecir, va a usar a quien tenga que usar para bendecirte. Su nombre. Dijo: oh, hasta el diablo le obedece cuando Dios bendice. A su nombre. Amada iglesia, entonces, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando tú empiezas a cambiar tu lenguaje a un lenguaje que va conforme a la palabra de Dios, aún lo que no se ve, aún lo que no se mira, lo puedes traer a la existencia. A su nombre. Así actúa la fe. Se apodera de tu corazón y va arriba de cualquier cosa que diga el hombre. Por eso sea todo hombre mentiroso, pero Dios es verdadero. A su nombre. O sea que si hay un dictamen médico, yo te quiero dar una palabra de parte de Dios, que esa enfermedad va a tener que tener una fecha de caducidad. Esa enfermedad va a tener que expirar. Esa enfermedad va a tener que ceder. A su nombre sea la gloria. Dios va a sanar. Si hay un pronóstico malo en la finanza, ordena tu vida. Ordénate, porque Dios te quiere bendecir. A su nombre. Si hay un problema legal con inmigración, créele a Dios, amada iglesia, porque Dios va a meter mano, pastor. Pero yo, ¿cómo voy a hacer mis papeles? Yo no sé cómo va a ser, pero si Dios dijo, Dios lo hará. Dios te va a guardar. Habrá alguien aquí que agarre esa palabra. Porque tú y yo primero tenemos que meditar, cuestionar, a ver quién de la familia te puede reclamar, quién, ¿verdad? No, el que te debería arreglar no te arregló ya. Pero Dios puede hacer cosas asombrosas, pueblo de Dios. A su nombre. ¿Estamos aquí? ¿Está aquí la iglesia? O sea, Dios tiene ese poder, amado hermano. No minimicemos el poder de Dios. A su nombre, porque detrás de una realidad siempre hay una verdad. Diga, ¿cuál es la verdad, pastor? La palabra de Dios. Esa es la verdad del Señor. A su nombre. Escuche, amada iglesia, cuando tú y yo escuchamos la palabra, leemos la palabra, confesamos la palabra, lo que Dios habla, entonces empieza a haber en nosotros una manifestación de aquello que estamos declarando. A su nombre. O sea que nosotros somos una voz
profética, una voz profética a su nombre. Y lo profético tiene que ver con eso, con traer las cosas de Dios a la tierra. Por eso la Biblia dice que se haga la voluntad de Dios en el cielo y también en la tierra. Estamos aquí. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 13 dice, Segunda de Corintios 4, 13 nos dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, o sea, la fe es un espíritu que te persuade creerle a Dios. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Y nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. A su nombre. Estamos aquí, pueblo del Señor. Escuche, el apóstol Pablo está diciendo que él habló. Pregúnteme, ¿qué habló, pastor? Lo que creyó. ¿Y qué creyó? Lo que está escrito. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. A su nombre. Entonces Pablo habló lo que creyó. Y no creyó más sino lo que está escrito en la palabra de Dios. Estamos aquí. Por eso Romanos 10:9 vuelve a decir: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde tiene que estar la palabra de Dios, amada iglesia? ¿En dónde? En nuestra boca. Ahí debe de estar siempre la palabra de Dios en nuestra boca. A su nombre. O sea que cuando tú y yo hablamos, debemos de creer lo que hablamos. Cuando tú y yo hablamos algo de parte de Dios, la mente del ser humano actúa. O sea que muchas veces creemos que el cerebro le da órdenes a todo nuestro cuerpo, incluso gobierna lo que vamos a decir. Estamos aquí. Pero se han hecho análisis donde médicos le dicen a la gente: si te sientes mal, di que te sientes mejor, que te estás sintiendo mejor, y empieza a confesarlo a su nombre. Si hay un problema en la mañana, cualquier cosa, mejor declara que va a ser un día bendecido, prosperado, a su nombre. Y empiezas a hablar lo que Dios, no estás mintiendo. Porque hay gente que: ay, pastor, yo no quiero mentir, pastor, eso no es mentira. No, estás poniendo la verdad por encima de tu realidad. Y la mente como que se entorpece la mente. Y dice: bueno, yo me siento así, pero este está diciendo otra cosa. No, esto necesita que alguien lo agarre, hermano. La mente dice: yo me siento así, pero la boca está confesando algo. Y luego la mente empieza a creer lo que tu boca habla. A su nombre. Y la mente como que dice: me sentía mal, pero ahora me siento mejor. A su nombre, amada iglesia. Creí, por lo cual hablé. ¿Qué hablé? Lo que está escrito. Si tú hablas lo que dice el primo, el sobrino, el amigo, no va a pasar nada. Si hablas lo que dice noticero, no va a pasar nada. Pero si tú y yo hablamos lo que dice Dios a través de su palabra, va a cambiar todo en el nombre de Jesucristo. Yo por eso no escucho noticias, hermano. Yo no escucho noticias. Amén. No, si usted es televisorero y si a usted le gusta la noticia, problema suyo. Amén. Pero esas noticias a veces lo que hacen es que te meten pánico, te meten miedo, te meten temor. A su nombre. No, amada iglesia, que el mundo va de cabeza y de mal en peor. Eso es una realidad. Pero la Biblia dice que el Señor levantará a los justos, a los que Él ha justificado con su sangre. A su nombre. Eso es lo que la palabra de Dios dice, que Él no dejará desamparado a su pueblo. Amada iglesia, yo prefiero creerle a la verdad de Dios en momentos difíciles. Yo prefiero creerle a la verdad de Dios en momentos de persecución, porque va a haber persecución sobre el pueblo hispano y sobre la iglesia hispana. Usted lo va a mirar, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a escondernos o vamos a seguir avanzando en el nombre de Jesucristo? ¿Vas a negar tu fe o te vas a amarrar la falda y los pantalones, avanzar en el camino de Dios? Pues la palabra te va a dar valentía, te va a dar valor para testificar de Cristo, para hablar las maravillas
maravillas del Señor. A su nombre sea la gloria. Y Dios hará cosas grandes. Dios hará cosas grandes. Porque profetiza el Espíritu Santo que el miedo que se está levantando y la gente está buscando un auxilio, Dios será socorro, Dios será auxilio. Gente vendrá del norte, del sur, del este y del oeste, y será casa de refugio donde la gente vendrá con miedo, pero Dios va a libertar, Dios va a salvar, Dios se va a glorificar. Y mientras iglesias cierran, esta iglesia seguirá en crecimiento, seguirá avanzando. Llámale maqueta. Wow. Dios mío, Dios mío. Mire, hermano, estamos aquí. Entonces hay que aprender a hablar lo que Dios habla por medio de su palabra, y eso va a hacer que lo creas. Cuando tú lo creas, lo vas a obedecer. ¿Por qué la gente no obedece? Porque no lo cree. Pero cuando tú lo hablas, lo empiezas a creer. Cuando lo empiezas a creer, lo empiezas a obedecer. Y cuando lo obedeces, hay manifestación. La palabra solamente es poderosa cuando tú y yo la obedecemos. Y no podemos obedecerla sin antes creerla. A su nombre. Escucha, amado hermano, y no la vamos a creer si no la oímos, si no la escuchamos. Estamos aquí si no la leemos. Por eso la fe viene por oír su palabra. A su nombre. Eso es lo que nos persuade, amada iglesia. No es que seamos un montón de fanáticos, es que hay una palabra que retiñe nuestro espíritu. Y aunque queramos que hacer lo que el resto del mundo hace, no podemos, porque hay una palabra que nos guía, que nos ilumina el camino, que nos fortalece, que nos ayuda. A su nombre, que mientras los trabajos bajan y se les cierran, Dios nos prospera, Dios nos levanta. El mundo estará en crisis, pero tú y yo no estamos en crisis. Tú y yo estamos en Cristo, que es diferente, amada iglesia. Agarra esta palabra. Por eso, amado hermano, vamos a obedecer lo que creamos. Estamos aquí. Y cuando tú y yo obedecemos lo que creemos, es cuando hay manifestación. Acontecerá, dice Deuteronomio, si oyeres y hicieres conforme lo que está en la palabra, que el Señor tu Dios te bendecirá. O sea que no solamente es oír, sino hacer. Y la gente se queda solamente en oír. A su nombre. Se queda solamente en escuchar. Muchos son solamente oidores, amado hermano, pero no hacedores. Por eso debemos de pedirle a Dios la facultad de oír, entender, creer y obedecer su palabra. Estamos aquí, amada iglesia, y eso es lo que causa un cambio en la vida de un cristiano. Pero todo comienza con hablar, con confesar. Todo lo que se tiene que ver con la Biblia tiene que ver con confesar. Dice la Biblia: si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Tiene que haber una confesión, amada iglesia. Estamos aquí, y eso mismo le va a dar órdenes a tu mente y va a cambiar la situación. Estamos aquí, amada iglesia. Entonces, ¿dónde está la palabra? En nuestra boca, a su nombre, y en nuestro corazón. El centurión romano sabía eso cuando fue con Jesucristo. Amén. El centurión romano tenía a un sirviente enfermo. Se encontró con la palabra, que es Cristo. La palabra, a su nombre. Esa es la revelación de la palabra, que Él es la palabra. Cristo es la palabra. Estamos aquí. Cuando tú y yo leemos este libro sagrado, a su nombre, nosotros estamos recibiendo palabra, maná del cielo. Por eso Él dice: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. A su nombre, amada iglesia. Esto es una revelación muy importante. Cuando tú y yo leemos la palabra, estamos comiendo del maná del cielo, la palabra de Dios. Por eso el Señor decía en Juan 6:60 en adelante: el que quiera venir conmigo tiene que comer mi carne, mi cuerpo, y beber mi sangre. Y Él decía: la palabra es dura, porque la palabra va a entrar en tu corazón y te va a transformar. Pero la palabra es viva y es poderosa. A su nombre. Entonces, amado hermano, el centurión romano va con Cristo, que es la palabra.
y le dice: mi siervo está enfermo, está muy mal, pero yo soy hombre de autoridad, di la palabra, porque Cristo le dice: voy a ir a tu casa y voy a orar por él y a sanarlo a su nombre. Pero este hombre tenía una fe tan grande, hermano. Así como el Señor se impresiona de la incredulidad, se impresiona de la fe. Cuando estaba en su pueblo, miró que la gente apenas lloraba y le ponía manos, y la gente apenas si sanaba, y decía: wow, qué incredulidad de mi gente, qué incredulidad. Reprochó la incredulidad de Tomás, ¿verdad? ¿Sí es Tomás o no? Sí. Reprochó la incredulidad del pueblo y de este hombre. Pero cuando el centurión llega, dice: no entres a mi casa porque no soy digno. Solamente di la palabra. Wow, este hombre entendió que la palabra tiene un poder tan grande. A su nombre. Por eso, amada iglesia, tú y yo no estamos escuchando cualquier cosa, sino una palabra de parte de Dios. Cuando tú tienes esa fe, tú tienes que solamente creer a la palabra de Dios, amado hermano. Y él dice la palabra, amada iglesia, que se sorprendió de la fe de este hombre y envió su palabra. Salmo 107, verso 20. Envió su palabra y lo sanó de su ruina, amada iglesia. Porque está en la palabra el poder. A su nombre. Ahí está el poder. Por eso cuando tú y yo vayamos con Dios, tenemos que recordarle la palabra. Pónganme Salmo 119, 49. Salmo 119, 49. Cuando tú vayas a hablar con Dios, cuando tú quieras establecer un diálogo con Dios, cuando tú quieras ver algo diferente en tu vida, promesas de Dios en tu hogar, en tu familia, declara la palabra de Dios sobre tu vida. ¿Qué dice la palabra del Señor? Acuérdate de qué. Acuérdate de qué. Acuérdate que soy el pastor, dice ahí. Acuérdate que soy el diácono. Acuérdate que soy el favorito. No. Dios está muy atento a ver qué te habla el cielo y qué tú atesoras en tu corazón. Dios está muy atento a ver qué se te queda en tu mente y en tu corazón, y a ver qué tú hablas en momentos difíciles. Porque apenas se pone recia la cosa. ¿Dónde está el hermano? No vino. ¿Por qué? Porque dice que la migración anda en el Walmart. A su nombre, amada iglesia, estamos aquí. Pero cuando tú has recibido palabra de Dios, amado hermano, eso es lo que te cambia. En un momento difícil, en una circunstancia que esté pasando, tú tienes una palabra de parte de Dios y empiezas a hablar y a declarar lo que el Dios dijo de ti, lo que Dios dijo de tus hijos, lo que Dios dijo de esta iglesia. Cada vez que yo no miro las cosas que quiero ver, porque miro cosas diferentes, la realidad es esta, pero me acuerdo de su palabra, me acuerdo de su promesa, me acuerdo de lo que el cielo habló, y de repente voy con Dios y le digo: acuérdate. ¿Acuérdate de qué? ¿De qué? ¿De qué? De la palabra dada a quién. ¿A quién, iglesia? Dada a tu siervo, dada a tu sierva, en la cual me has hecho esperar. No es que Dios se olvide, es que la gente se olvida de su promesa, de su palabra, a su nombre. Pero cuando hay alguien que le dice: Señor, acuérdate de la palabra que tú le has dado a tu siervo. Señor, acuérdate de la promesa que tú me has dado. El cielo dice: hay alguien que me creyó, hay alguien que me cree en la tierra, hay alguien que está reclamando una promesa. Dios no se compromete con sangre y carne, se compromete con lo que salió de su boca. Necesito que usted entienda esto, pueblo, porque hace aproximadamente 8 años atrás, nosotros íbamos llegando a la iglesia, mi esposa y yo, íbamos comenzando en el camino de Dios. Nosotros llegamos a un servicio muy poderoso, donde había gente con hambre, así como ahorita. Con hambre, amén. Y de repente dice el predicador, o Dios lo usa, y dice: dice Dios, mujer, que quedas otra vez embarazada. Wow, una palabra que solamente ella y yo sabíamos que la estábamos esperando. La estábamos esperando. Ya habíamos perdido 3 hijos en el mundo, sin palabra, sin promesas. Pero esa palabra trajo ánimo,
trajo fe a nuestro espíritu, hermano. Y el poder de la palabra es que yo te puedo dar una profecía a ti, pero la cree ella y ella la agarra. Quizás esa palabra, ¡pum!, en el aire solamente. No necesitas oír tu nombre, fulano, Dios te sana. No, ya Dios habló que hay sanidad esta noche. Ya Dios habló que hay salvación y liberación para los hijos y para el familiar. Ya Dios lo habló. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Amada iglesia, y la pastora agarró esa palabra, dijo: mía, esta palabra es mía. La atesoró, la creyó, la agarró, se aferró. El predicador no sabía, porque así operan los dones del Espíritu Santo. No es al momento que uno quiera, sino bajo la dirección divina de Dios. A su nombre. Y la agarró, hermano, y nos fuimos. Y gracias a Dios que Dios nos permitió que mi esposa quedara embarazada después de años y después de haber tenido 3 pérdidas. No teníamos hijos, 3 pérdidas. Y cuando llegó el mes, como el 5, no recuerdo, por ahí 5 o 6 más o menos, de repente mi esposa empieza a verse bajo amenazas de aborto. Y la llevo al médico corriendo y corriendo. Estábamos en el médico. Amada iglesia, los médicos llegaban, la miraban sangrando. Ya tenía como un mes en reposo y era la situación un poco difícil. Aunque el problema estaba, yo nunca dejé de ir a buscar a Dios a su casa, a orar, a humillarme, a llegar temprano a los servicios. Siempre estaba ahí buscando a Dios. Y le decía: esa situación va a mejorar. Quédate tranquila, yo voy a dejarte y me voy a ir a buscar a Dios. Y así estábamos, amada iglesia. Oh, qué lindo es tener una mujer de fe. Qué lindo es tener una mujer que te apoya. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa, que le cree a Dios, amado hermano. Le cree al Señor. Después de que llegamos al médico, de repente el médico agarra y sale corriendo y empieza a hablarle a gente. A ella la meten a un cuarto, y cuando la meten al cuarto a mí me sacan, no me dejan entrar. Y yo miraba en el espejo, lo que poquito que podía mirar es que entraba un enfermero y salía otro y se metía otro. Luego metieron una máquina gigante así, una grandota, y la metieron, que tenía una pantalla. Y yo estaba se puede decir en el pasillo de ese hospital. Y de repente yo estoy en el hospital, en el pasillo, y empiezan a venir pensamientos a mi mente. Otra vez vas a perder el 4.º hijo. Mira, el diablo bombardeando mi mente. El 4.º hijo se va a perder en la misma fecha y en la misma temporada. Ya viste que Dios no es capaz de poder cumplir sus promesas. Y la mente me empezó a bombardear. Por eso hay muchos pensamientos que bajan a tu mente. Y el diablo me empezó a bombardear. Pero me acordé del Salmo 119, versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, Señor. Le dije: esta palabra no me la dio el médico. Esta palabra no me la dio el hombre. Esta palabra no me la dio ninguna persona humana. Dios me la... Señor, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Y ese pasillo se convirtió en un lugar de guerra. Y los médicos pasaban y yo: Padre, en el nombre de Cristo, todo espíritu de muerte lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Señor, sea todo hombre mentiroso, pero tú eres veraz. De repente agarra el médico y me dice: venga por favor. Y yo me meto ahí. Agarro la mano de mi esposa, hacemos una oración. Agarra a la señora esa máquina y le empieza a buscar y a hacer ahí. Y el niño estaba como así de espalda y no se movía. Y nosotros: Padre, en el nombre de Cristo, Señor, esto tiene que acontecer, tu palabra se tiene que cumplir. Y de repente miramos que el niño se da la vuelta, empieza a patalear, empieza a manosear. Y la enfermera se sonríe y dice: está vivo, está vivo. Esa bola de sangre que salió era coágulo, pero no era su hijo, porque parecía que había salido. Amada iglesia, una palabra que sale de la boca de Dios cambia la circunstancia, cambia la situación a su nombre. Yo no tenía otra cosa sino la palabra de Dios. Confiesa lo que Dios te habló. Si Dios te dijo que no morirás, no morirás. A su nombre. Si Dios te habló que ese hijo va a venir a los pies de Él. Oh, yo necesito gente que agarre esa palabra, hermano.
Yo necesito a alguien en esta noche. Yo necesito a alguien que se conecte. Que se conecte, porque aquí necesitamos que el pueblo vuelva a las sendas antiguas, a la fe, a la palabra de Dios, amada iglesia, porque Dios va a manifestarse en poder, Dios va a manifestarse en liberación, Dios va a manifestarse en salvación, Dios va a obrar con poder. Hay palabra de Dios sobre tu vida, que te vas a levantar, que vas a crecer.